Lo anunciado, se encuentran con nosotros César Gutiérrez Peña y Mario Saldaña para analizar parte de las perspectivas económicas que tiene el país luego del viaje tan triunfal, así lo presenta el presidente Pedro Pablo Kuczynski, acompañado de una delegación importante de empresarios, y en la que, según ha señalado el día de ayer o hoy, no estoy muy seguro, los efectos los veremos próximamente. O sea, ha creado una enorme expectativa en relación a los compromisos que puede haber asumido, sobre todo de inversión en infraestructura en la República Popular China. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué es lo que tenemos que aterrizar? ¿Cómo andamos? Lo cierto es que el diario Gestión cada día nos asusta más. Tocayo, muy bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo estás, y a Mario César? Saldaña, Porque salen pues anuncios que en realidad pues el consumo todavía no se reactiva. Hay situaciones en que la gente ni siquiera se compromete en un endeudamiento a mediano, largo plazo. Es decir, estamos como si Alonso Segura todavía fuera el ministro de Economía. ¿Cómo vemos primero lo del viaje de PPK? ¿Te ha parecido, César, importante? ¿Se han logrado algunos objetivos? Bueno, siempre un viaje de promoción y que ha tenido bienvenida a Kuczynski, no hay que tomarlo a mal. El tema es que no hay que hacer mucho triunfalismo respecto a los resultados. O sea, han acogido, él es un promotor, como diría Ismael Benavides, es un banquero de inversión que vende ilusiones, ¿no? Entonces, cae bien. El tema es cómo participan los chinos en infraestructura y creo que hay muy poco análisis de eso. La infraestructura en el país se saca por proinversión en proceso de competencia para otorgar concesiones. Y si tú miras los procesos de proinversión, pregúntate cuántas empresas chinas, por más grandes que sean, han participado. Realmente no han participado. Y el problema de fondo, ¿cuál es? Cuando se precalifican las empresas, se exige que exista una empresa domiciliada en el Perú, que sea sucursal o filial de la empresa holding que está en el país de origen. Así es. Se exige una experiencia y la experiencia debe ser de la holding, que se endosa a la sucursal o a la filial. Eso en la legislación china no se puede. Y eso es la gran traba por la cual las empresas chinas no han podido participar en las concesiones. O sea, legalmente ellas no están... Por su tema de ellos, es un tema de ellos, porque como la mayoría son empresas estatales, digamos, la experiencia del conjunto está demasiado diluida en muchas empresas. De acuerdo. Entonces no se puede consolidar luego endosar. Y es un problema que tienen las empresas chinas en el Perú. Entonces, por ejemplo, a mí me llamaba a risa cuando decía el señor Kuczynski, sobre el tren de cercanías, sí, ¿no? Ya que, porque ya el interoceánico, como manifesté acá, parece un sueño completamente utópico. Pero que parece ser, después hablaremos de eso, pero que es un sueño más bien de los chinos, sí, pues, para invertir acá en América Latina. Entonces, lo que ocurre con el tren de cercanía de Huacho a Ica, el tema es, eso es una concesión. Y en la concesión se va a encontrar el gran problema que cuando vayan a proinversión, porque no hay otra vía, no se va a otorgar directamente, tiene que ser un proceso de competencia, se va a encontrar con este gran problema del endose de las experiencias de la matriz hacia la sucursal o filial, que no permite a los chinos participar. Los promotores de empresas chinas en el Perú han hecho grandes esfuerzos por esto. Y al final, ¿qué han conseguido? Que haya unas pocas empresas contratistas que contraten directamente con privados más que con el Estado, porque tienen grandes limitaciones administrativas con el Estado. ¿Cómo ves tú, Mario, esto? Porque de todas maneras presencia de inversión china hay en el Perú y Chogán era emblemática durante muchos años, ¿no? Exactamente. En el sector minero, sobre todo, se ha visto esto. Exactamente. O sea, es cierto ese impedimento que señala, es un impedimento legal que señala César, pero también es cierto que parte del esfuerzo de este viaje está vinculado a la necesidad de acelerar y de remover obstáculos para las inversiones que ya están marchando, básicamente en el sector minero, como tú bien lo señalas, ¿no? Básicamente el tema de las bambas, el tema de inversión minera. Y también, por ejemplo, para de alguna manera asegurarlo, así lo mencionó el ministro de Energía y Minas, el señor Tamayo, el tema de la existencia del gas para la obra, esta mega obra del gasoducto del sur, hoy investigada por corrupción y por una serie de problemas de carácter técnico. Pero donde se ha producido la transferencia, o se está produciendo la transferencia a otros... Exacto, donde hay una transferencia, pero más allá del problema de la transferencia entre accionistas privados, el problema es la existencia del recurso. Manuel Romero Caro acaba de publicar, creo que hasta 3 artículos en el diario Gestión. De los cuales discrepo en todos. Ahora escuchamos tu opinión, pero ¿qué cosas así? Uno de los graves problemas que señala sobre ese aspecto del gasoducto sur es que no se tiene asegurado el suficiente recurso que se le hace. Uno de esos, digamos, supuestos orígenes del recurso está en el famoso lote 58, que lo maneja una compañía precisamente china. Pero es una compañía que, dicho sea de paso, no ha dado visos de acelerar el proceso de explotación de ese yacimiento que aseguren el mercado para una mega inversión de más de $7.000 millones.
Además del problema que tampoco está claramente asegurado el mercado para que justifique o financie ese megaproyecto gigantesco. Entonces, bueno, por ejemplo, ese es un objetivo que ha tenido Kuczynski, que aparentemente, según lo que han señalado al retorno, teóricamente se habían adelantado conversaciones para asegurar, entre comillas, ese recurso. Yo te quiero hacer habría que preguntarse si eso se ha asegurado de verdad. una observación. Lo del mercado no lo discutimos. Hoy tú y yo hemos Sí. participado con un conjunto Yo sí discuto de del líderes mercado. empresariales. Ahora vamos a Sí. conversarlo contigo, pero no, yo escuchaba a Germán Jiménez, el gerente general el día de hoy de Plus Petrol. Y las observaciones de y varias ante, personas, ante ¿no? las preguntas de Ricardo Vega Llona, una serie de personas, que efectivamente el recurso no podemos negar que exista. Exacto. ¿No es cierto? Que falta la inversión para ejecutarlo. Tenemos problemas todavía para la colocación en el mercado. Si existe, ¿qué es lo que a tu juicio debería pasar para que esto se Bueno, pueda trabajar? para empezar, número uno, asegurar que el recurso existe en la dimensión y en el volumen, eso lo conoce mucho mejor César, es suficiente como para, digamos, justificar una inversión. Y por otro lado, el mercado, ¿no es cierto? Claro. Se hablaba del nodo energético del sur y todas las inversiones y también se habla incluso ahora de la exportación de energía a Chile a través de electricidad. Y la petroquímica que tanto están... Pero ¿no bueno, cierto? pero venimos hablando de petroquímica hace 15 años y no hay nada. Y hasta ahora no hay nada. Así Entonces, el problema es, ese es un caso, ¿no es cierto?, pues, ligado al viaje a Chile. Pero voy a tocar otro tema que hoy día lo discutíamos justamente en la mesa donde estábamos sentados. Y es el problema siguiente, que es un problema adicional al que señala César, que es un tema legal, que es las condiciones para invertir en el Perú hoy día, César. O sea, yo mañana, el señor Gutiérrez trae un inversionista de 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares y le dice, ok, perfecto, bueno, tu lista de requisitos es estudio de impacto ambiental, y le van a saltar 400.000 requisitos y de ahí las condicionalidades administrativas, burocráticas. Entonces, aquí voy. Que la promoción de inversiones suena muy bien, pero si eso no va acompañado, esperemos que sea justamente motivo de la entrega de facultades, de una reestructuración a fondo, que para mí, discúlpeme que lo diga así, como lo acaba de decir Roberto Busada en un artículo en El Comercio, significa absolutamente desregular, desaparecer una serie de requisitos, no vamos a ir a ninguna parte. Ok, César, tú decías, sí hay mercado y hay gas, contradiciendo Hay un poco discurso engañoso en el tema del gasoducto. Y esa es una campaña que no les gusta el gasoducto. Y el tema central es, hay que preguntarse por qué. Y yo tengo una respuesta, si hay tiempo la haremos. Sí, pero como acá no tenemos tiempo para poder hablar de eso. el tema del gasoducto. Primero, se pontifica el esquema Kuntur, que era el anterior a este. El primero, Ese esquema Kuntur no tenía mercado. Y eso no se quiere reconocer. En este esquema nuevo, que es un esquema obtenido legislativamente el año 2012, se crea un mercado con el nodo energético del sur. Ese mercado energético del sur, eso permite un consumo, que ese consumo es casi el 50% de la capacidad del ducto. Entonces es realmente tendencioso hablar que no hay mercado. Y yo no sé por qué vienen mencionando eso reiterativamente. Es más, una de las centrales, de las dos que dan el nodo energético del sur, empezó a funcionar en mayo. Y empezó a funcionar porque había necesidad de que funcione. Y ya funcionaba diésel, y eso necesitaría gas. Lamentablemente esa central ha colapsado por temas técnicos y bueno, ya lo solucionarán. Pero el tema de fondo es que sí existe. Entonces, el segundo tema del gas, mira, aquí el gobierno de Humala acá prácticamente engañó al concesionario. Cuando uno revisa en detalle los temas de la base del concurso, había un anexo, se llama el anexo 10C. ¿Qué decía el anexo 10C? El Estado garantiza el suministro del gas. Cuando hubo precipitación para firmar el contrato, eso se convirtió en un memorándum de entendimiento entre por inversión y el proveedor del gas. El proveedor del gas dice que no tiene, y eso es falso. Mira, si tú miras, ¿cómo es que se evalúa? Contar las reservas y lo que se necesita allí, en consumo de gas por las dos termoeléctricas, más el consumo que puede haber de la poca industria que hay en el sur. Y cuando miras, hay por lo menos para 15 años, garantizado. Otra cosa es que no quieren, y no es cierto lo que dice Mario del lote 58, estamos hablando del lote 88. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que a los vendedores del lote 88 no les gusta el precio de venta de la energía eléctrica con gas barato. Eso es lo que no le gusta y ponen 50.000 trabas y el gobierno se pone los pantalones para exigirle. Es el tema fundamental. Tiene capacidad para hacerlo. Bueno, el problema las es que... condiciones del contrato y todo. No, lamentablemente no hay forma de obligarlo, no hay forma de obligarlo y tiene que sentarse a conversar. Entonces, cuando están mirando al lote 58,
va a haber un gran problema, que los precios del gas van a ser diferentes para estas eléctricas que están en el sur que para el resto del país, y después no saben cómo los va a resolver. Lo que hace complicado justificar financieramente el proyecto. Pero es que aquí debe exigirse a Camisea Lote 88 que cumpla porque tiene. A ver, que me demuestre el señor Jiménez que no tiene. Y lo conmino, que lo muestre públicamente que no tiene. Eso, porque eso no es verdad. Y eso, de eso se aprovechan Pero los no que ha están dicho en que contra. no tiene, yo no le he escuchado decir que no tiene. Pero si lo ha manifestado en gestión, y yo tengo el escrito que ha manifestado en gestión hace más de un año, por supuesto. Ellos lo que han dicho que ahora pueden, sí, más bien están deseosos de Claro, buscar deseosos inversionistas para la adquisición de gas. Pero voy a un dato adicional que está relacionado a un tema que también maneja muy bien César, que es el tema de la masificación. Recordemos que tanto Keiko Fujimori como Pedro Pablo Kuczynski y la campaña han insistido mucho, más a hablar del gasoducto, en hablar de la masificación Que es una barbaridad, yo estoy en contra. Que llegue el gas como recurso barato, eficiente a las poblaciones del sur, que son las poblaciones menos favorecidas. El tema es que construir gasoductos en el sur andino peruano es para mí casi una utopía. Por una sencilla razón. ¿Ustedes se imaginan tender ductos subterráneos en la ciudad del Cusco, por ejemplo? Número uno. Número dos, la capacidad de consumo. ¿Cuánta gente, pobladores del sur del Perú, tienen la capacidad, ¿no es cierto?, o por lo menos la posibilidad de consumir ese recurso cuando si quieren en Lima creo que no pasamos de 2% de consumir el total. 1.2. 1 ¿ok? Imagínense en el sur. Entonces, si el objetivo, como dice el gobierno, es llevarle gas, digamos, un recurso barato a zonas pobres, tú puedes utilizar varios otros mecanismos, plantas regasificadoras, los famosos gasoductos virtuales, y no hacer una mega inversión de más de 7.000 millones, que dicho sea de paso. Es que ese es el pretexto, ¿No ese no es el tema de Yo fondo. quiero invitarlos, por favor, a solamente unos segundos de una pausa. Está muy caliente la discusión. Me parece que es sumamente importante, no solamente el tono, sino los argumentos que se están brindando. Una pausa, volvemos con César Gutiérrez y Mario Zambada.